Nunca pensé que un simple mensaje de texto podría hacer que mis manos temblaran así. El mensaje brillaba en la pantalla de mi teléfono, grabándose en mi mente. No te unirás a nosotros en el crucero familiar. Mi esposa preferiría que fuera solo la familia. Las palabras venían de mi hijo, mi único hijo. El mismo hijo al que le había regalado una casa totalmente pagada hacía solo unos meses. La casa por la que pasé noches en vela para asegurársela, la casa en la que invertí mis ahorros, diciéndome que era un regalo de amor, una base para su creciente familia. Y ahora, yo no era lo suficientemente familia para sus vacaciones. Miré esas frías palabras mientras mi pecho se oprimía. La sangre rugía en mis oídos. Mis manos, rígidas y heladas, escribieron lentamente mi respuesta, ok. Eso fue todo lo que dije. Esa única palabra contenía todo, el dolor, la traición, la revelación. Pero incluso mientras pulsaba enviar, mi mente gritaba, ¿así que soy lo suficientemente buena para comprar tu casa, pero no para sentarme a tu mesa? ¿No lo suficientemente buena para ir en tu maldito crucero? Mi corazón latía como tambores de guerra, mi respiración se hizo superficial, pero mi rostro permaneció quieto, tranquilo, casi distante. Esa parte de mí, la que siempre se había tragado mi orgullo, la que siempre excusaba sus pequeñas crueldades, murió en ese momento. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de seguimiento de Sofía, mi nuera, educado pero frío, espero que lo entiendas. Es simplemente más sencillo para todos de esta manera. ¿Más sencillo? Por supuesto que es más sencillo, Sofía. Es más sencillo ahora que tienes la casa. Más sencillo ahora que crees que has asegurado tu futuro. Dejé el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero ya no lloraba. No más. Porque en ese mismo instante, una nueva parte de mí despertó. La parte que había sido demasiado blanda durante demasiado tiempo. La parte que ya no sería humillada. Pensaron que iba a aceptar esto. Pensaron mal. El silencio en mi casa se hizo más fuerte después de ese mensaje. Me senté en la misma cocina, pero ya no se sentía como mi cocina. El sol de la mañana se arrastraba por el suelo de baldosas, tocando las viejas sillas de madera, las encimeras pulidas que yo había elegido, las cortinas que había cosido a mano. Todo para ellos, para Mateo y Sofía, para la familia que pensé que estaba construyendo. Ahora la casa se sentía como un museo de malas decisiones. En las paredes colgaban fotografías sonrientes de vacaciones que yo había financiado. Disney cuando Mateo era pequeño, Cancún cuando Sofía se unió a la familia. El viaje a la cabaña de Navidad que pagué por completo, diciéndome, es mi regalo para ellos. Siempre dando, siempre poniendo excusas para sus silencios. Recordé la inauguración de la casa la primavera pasada. La casa que les compré, totalmente pagada. Sin hipoteca, sin deudas. Un nuevo comienzo para su matrimonio. El mayor regalo que jamás había dado a nadie. Sofía me había agarrado las manos entonces, con lágrimas brillando en sus ojos. Oh, Lucía, no tenías que hacer esto. Estamos muy agradecidos. Siempre tendrás una habitación aquí, ¿sabes? Y la creí. Por supuesto que lo hice. Porque las madres creen. Recordé las noches que pasé repintando su dormitorio principal yo misma mientras ellos estaban ocupados en el trabajo, eligiendo paredes de un suave color lavanda porque Sofía dijo que era relajante. Pedí los muebles por internet, los monté sola en mi garaje. Cada barra de cortina, cada lámpara de pie, cada manta acogedora, todo elegido con cuidado, con amor. Era más fácil en ese momento mantenerme ocupada, fingir que su creciente distancia era solo estrés, solo trabajo, solo gente joven resolviendo sus cosas. Pero no lo era. La verdad pesaba sobre mi pecho ahora. Me había hecho útil para ellos durante tanto tiempo, como la que arreglaba, la que financiaba, la ayudante silenciosa, que dejaron de verme como una persona. Era un recurso, un monedero. Y una vez que el monedero se vació, ya no necesitaron a la mujer que lo llevaba. A la mañana siguiente, no pude soportar más el silencio. Llamé a Marta. Llegó en menos de una hora, como siempre hacía. Sin preguntas, sin vacilaciones. Eso es lo bueno de las viejas amigas, saben cuando no se necesitan palabras de inmediato. Entró por mi puerta principal, sus ojos escaneando mi rostro de inmediato. Lo vio antes de que pudiera abrir la boca.
Cuéntame, dijo suavemente, dejando su bolso sobre la mesa de la cocina. Deslicé mi teléfono sobre la mesa para que pudiera leer el mensaje ella misma. Su mandíbula se tensó mientras lo leía, pero no dijo nada al principio. Solo negó con la cabeza lentamente, casi como si hubiera estado esperando algo así. Finalmente, habló. ¿Han estado planeando esto, Lucía? Sus palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Mi voz salió más débil de lo que quería. Pensé que tal vez era solo Sofía que se le metió en la cabeza. Pero Mateo, él no es así. Los labios de Marta se apretaron en una delgada línea. Cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía, firme y segura. Lucía, criaste a un buen chico, pero también criaste a un chico que nunca tuvo que luchar, que siempre te tuvo a ti recogiendo los pedazos. Y Sofía, ella vio eso. Vio en que podía moldearlo. Te hiciste pequeña para ellos, y ahora actúan como si ese fuera tu lugar. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Había pasado años allanando cada obstáculo para Mateo, cancelando mis propias vacaciones para cuidar de su perro, vaciando mis ahorros para pagar el resto de sus préstamos estudiantiles, apareciendo en su casa cada vez que Sofía decía que necesitaba ayuda para organizar. Siempre haciéndome útil, siempre disponible. Necesitas protegerte ahora, dijo Marta, su voz baja. ¿En serio? Antes de que intenten tomar más. La miré, confundida. ¿Tomar más? Ya lo tienen todo. Los ojos de Marta se afilaron. ¿Has revisado tus cuentas recientemente? ¿Sabes si tu nombre todavía está en el título de la casa? ¿En tus inversiones? Lucía, todavía estás confiando en ellos. Un nudo apretado comenzó a formarse en mi estómago. Mi pulso se aceleró. No había pensado en revisar nada. ¿Por qué lo haría? Eran mi familia. Dejé que Sofía manejara la mayoría de los pagos online, admití, mi voz apenas un susurro. Dijo que era más fácil por razones fiscales. Marta exhaló con fuerza y se reclinó en su silla, frunciendo el ceño. Lucía, necesitas iniciar sesión en todo hoy. Y si algo parece fuera de lugar, vamos directamente a un abogado. Tragué el nudo en mi garganta. Mis manos comenzaron a temblar, pero no de miedo esta vez. De la revelación, de la fría comprensión de que mi confianza había sido utilizada como un arma. No era una anciana dulce e indefensa. Era simplemente demasiado confiada. Y ahora contaban con esa confianza para mantenerme callada, para mantenerme sumisa, para mantenerme invisible. Pero mientras Marta me miraba, esperando mi respuesta, sentí que algo en mí se endurecía, una pequeña brasa que había vivido demasiado tiempo bajo sus sombras. Enderecé la espalda. Mi voz firme por primera vez en días. De acuerdo. Empezamos hoy. Marta asintió. Bien. Porque aún no has terminado. Y no están preparados para lo que viene. Esa noche, el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese mensaje, ese estúpido y desalmado texto. Veía la pequeña sonrisa ensayada de Sofía, los asentimientos ausentes de Mateo. Oía la voz de Marta, resonando más fuerte que el silencio a mi alrededor, necesitas protegerte ahora. A las 2:17 de la madrugada, dejé de intentar dormir. Los latidos de mi corazón eran fuertes en mis oídos mientras cogía mi portátil. Durante años, dejé que Sofía gestionara muchas de las cuentas online. Es más fácil así, Lucía. No deberías tener que lidiar con todas estas cosas confusas en tu jubilación, decía, siempre con esa voz suave y melosa. Y yo quería creer que estaba siendo útil. Quería creer que le importaba. Pero ahora, mis dedos se cernían sobre la pantalla de inicio de sesión con un tipo diferente de conciencia. Escribí mis credenciales, con los dedos rígidos por los nervios. El panel de control familiar se cargó. Todo parecía normal a primera vista, pero ese era el peligro. Parecía normal porque nunca había sabido nada mejor. Lenta, metódicamente, revisé los historiales de las cuentas, mi cuenta corriente, mis ahorros, mis inversiones de jubilación. La mayoría de las transacciones eran familiares, servicios públicos, compras, donaciones, gastos de rutina. Pero cuanto más me desplazaba hacia atrás, más inquieta me sentía.
múltiples transferencias, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas, cada una etiquetada bajo categorías como gastos del hogar, mantenimiento de la propiedad o reparaciones de emergencia. Pero yo no había aprobado ninguna reparación de emergencia. Y los destinos de esas transferencias, tarjetas vinculadas, registradas no a mi nombre, sino a una cuenta de usuario secundaria. Hice clic más a fondo. Apareció el nombre de Sofía. Se me encogió el estómago. Miré la pantalla, congelada. Había vinculado su tarjeta a mis cuentas, silenciosa y suavemente, durante meses, quizás más. Desangrando mi dinero poco a poco. No se trataba solo de excluirme del crucero. No se trataba de sentimientos heridos o pequeñas tensiones familiares. Esto era un robo. ¿Y Mateo? Estaba demasiado ciego para verlo. O lo sabía y simplemente no le importaba mientras el dinero siguiera fluyendo. Una oleada de calor me recorrió. Aún no era rabia, sino algo más frío, más agudo. Cerré el portátil suavemente y me recliné. La tenue luz de mi cocina captó las esquinas de las fotografías familiares que aún colgaban de las paredes. Fotos que ahora parecían pruebas de una elaborada estafa en la que había caído voluntariamente. Nunca me amaron. Amaron lo que podía darles. Me ardía la garganta, pero no salieron lágrimas. En su lugar, susurré en la silenciosa habitación, apostaste con mi amabilidad, Sofía. Apostaste con mi confianza. Siempre me había dicho a mí misma que ser callada no me hacía débil. Pero esta noche, finalmente entendí que el silencio también podía ser afilado. Me habían subestimado. No volvería a ser esa tonta. Por la mañana ya no estaba insegura. No estaba en pánico, no más. La niebla se había disipado, dejando solo un enfoque frío. Llamé a mi asesor financiero con el pretexto educado de una revisión de rutina. No quería levantar sospechas, no todavía. No hasta que supiera exactamente a qué me enfrentaba. Por supuesto, señora Vargas, respondió amablemente el señor Rojas. Había gestionado mi cartera durante años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Mi hijo y mi nuera me han estado ayudando a gestionar algunos gastos del hogar, dije, manteniendo un tono uniforme. Pero me gustaría asegurarme de que todo sigue estructurado como lo planeamos originalmente. Sacó mis archivos. Mientras esperaba, forcé mi respiración a mantenerse estable, aunque mis manos temblaban bajo el escritorio. Bueno, todo parece generalmente estable, aunque veo algo de actividad reciente. Su voz cambió, muy ligeramente. Parece que se han programado varias transferencias de fondos, principalmente para cubrir renovaciones del hogar en curso. Tragué saliva. ¿Renovaciones? Sí, bastante significativas, en realidad. Unas cuantas sumas grandes destinadas a, cito, mejoras de diseño y pagos anticipados a contratistas. Agarré el teléfono con más fuerza. ¿Y quién autorizó esas transferencias? Hubo una breve pausa. Bueno, señora Vargas, técnicamente, usted lo hizo. Al menos, su cuenta de representante autorizado lo hizo. Se me revolvió el estómago. ¿Qué representante? Dudó por primera vez. Parece que su usuaria autorizada secundaria, la señora Sofía, procesó estas transacciones. Tiene acceso total bajo el poder notarial duradero que firmó la primavera pasada. Cerré los ojos brevemente. Recordé esa reunión. Sofía había insistido en que firmara la documentación actualizada para facilitar las cosas en caso de una emergencia. Incluso había traído al notario ella misma, sonriendo todo el tiempo. Por supuesto. Por supuesto que lo hizo. Gracias, señor Rojas, dije con calma. ¿Le importaría marcar cualquier transacción futura para mi revisión personal antes de procesarla? He decidido ser más práctica en el futuro. Aceptó sin dudar. Cuando colgué, me senté de nuevo en el silencio. Ya no había duda. Sofía no estaba ayudando. Estaba posicionándose. Posicionándose para cuando ella y Mateo pudieran desviar todo en silencio, usando esa casa como su premio. Mi jubilación no era su herencia, no todavía. Pero ya estaban gastando como si lo fuera. Miré el camafeo de mi difunto esposo, sentado en el alféizar de la ventana, el que me regaló después de nuestro 30º aniversario. Él habría visto esto antes.
Siempre me había advertido que tuviera cuidado. Pero yo quería creer tanto en la familia. Durante años me había hecho tan pequeña para evitar conflictos. Pero el amor sin respeto, eso es una prisión. Y acababa de encontrar la llave. Dirigí mi mirada hacia la estantería vacía al otro lado del salón, donde solía exhibir con orgullo una foto enmarcada de la inauguración de la casa de Mateo y Sofía. La había quitado hacía 2 noches. La estantería se veía mejor vacía. Más ligera. Y por primera vez, yo también. Habían apostado por mi silencio. Se arrepentirían de ello. Más tarde esa tarde, caminé hasta el parque. Necesitaba aire, necesitaba un espacio que no estuviera construido por mis sacrificios, lleno de muebles que compré para ellos o embrujado por fotos de personas que solo me veían como útil. El viejo roble todavía estaba en pie donde mi esposo solía sentarse cada domingo por la tarde, leyendo el periódico mientras yo alimentaba a los patos. Había sido su lugar favorito. Lo llamaba nuestro pequeño rincón de calma. Me senté en el banco bajo sus amplias ramas. La cálida brisa se llevó parte del peso que había estado presionando mi pecho. Durante un buen rato no dije nada, solo respirando, solo escuchando. Y luego le susurré suavemente, como si todavía estuviera sentado a mi lado: tú lo habrías visto, Ricardo. Me habrías advertido. Mis dedos trazaron los bordes del viejo camafeo que todavía llevaba, mi pulgar rozando la pequeña fecha grabada. El día que pagamos nuestra primera casa, el día que pensamos que estábamos construyendo un futuro para nuestra familia, cuando Mateo todavía era nuestro niño de ojos brillantes, ansioso por construir casas en los árboles. No intrigas. Me mordí el labio con fuerza para detener el temblor. No quería llorar. No más. Las lágrimas se habían gastado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, estaba esperando en la oficina de mi abogado antes de que abrieran la puerta. El señor Ferrer había manejado mis asuntos durante años: la planificación patrimonial, la compra inicial de la casa para Mateo y Sofía, incluso la documentación original que Sofía insistió que firmara cuando quería, más flexibilidad para gestionar las finanzas del hogar. En aquel entonces, había confiado en ella, en todos ellos. Nunca más. Me saludó con una cálida sonrisa, pero la preocupación en sus ojos lo delató. Lucía, no esperaba verla tan temprano. ¿Está todo bien? Me senté frente a él y crucé las manos cuidadosamente en mi regazo. Mi voz era firme, pero no había suavidad en ella. Necesito revertir el regalo de la casa. Parpadeó, ligeramente desconcertado. ¿Se refiere a la propiedad que transfirió a nombre de Mateo y Sofía? Asentí. Exactamente esa. Quiero que se anule. Quiero que mis activos estén bloqueados, todos los poderes financieros revocados y cada rastro de papel documentado. Por un breve segundo, dudó. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía lo que significaba. Lucía, esto puede crear tensión. Ellos ya han creado la tensión, repliqué. Simplemente he sido demasiado ciega para verla. Me estudió por un momento, luego asintió. Muy bien, procederemos. Y una cosa más, añadí, mi voz aún más baja ahora. Quiero la documentación completa de cualquier actividad financiera que hayan iniciado usando mis cuentas. Toda. Cada retiro, cada transacción, cada autorización que Sofía procesó. Un rastro de aprobación cruzó su rostro. Necesitaremos pruebas si esto llega a escalar. ¿Va a escalar?, dije con calma. No finjamos lo contrario. Garabateó unas notas rápidas antes de levantar la vista. Quizás también quiera considerar contratar a un investigador privado. Arqueé una ceja. ¿Cree que es tan serio? La voz de Ferrer se suavizó, pero fue firme. Sofía no solo está tratando de manipular. Se está posicionando para un control a largo plazo. Lucía tiene activos significativos. Si ya está manipulando las cuentas, es probable que esté construyendo un rastro de papel para justificar futuras reclamaciones. Necesitamos un contrarrastro. Algo innegable. La idea me revolvió el estómago, pero no con miedo. Con preparación. Con claridad. Hágalo, dije. Contrate a quien sea de su confianza. Asintió. Nosotros nos encargaremos de la parte legal. El investigador puede encargarse del resto.
Y así, las ruedas comenzaron a girar. Cuando salí de su oficina, me sentí más ligera. No porque el problema estuviera resuelto, ni mucho menos, sino porque por primera vez no estaba jugando a la defensiva. No estaba esperando la próxima traición. Estaba actuando. Al volver a mi coche, me permití una pequeña y amarga sonrisa. Querían silencio, lo tendrían. Pero sería mi tipo de silencio. El que se mueve en silencio y ataca con precisión. A la mañana siguiente, algo se deslizó por debajo de mi puerta. Lo vi de inmediato cuando entré en la cocina, un sobre blanco liso, del tipo que Sofía siempre usaba para los documentos que había preparado para ayudarme. Encima del sobre había una nota adhesiva, su caligrafía dolorosamente familiar. Solo firma cuando estés lista, mamá. Hará todo más fácil mientras estamos fuera. Me quedé helada. Ya se habían ido. En su crucero, flotando en algún lugar sobre aguas de zafiro, bebiendo cócteles, riendo, mientras aquí, en casa, su juego continuaba. Con dedos cautelosos, abrí el sobre y desdoblé la pila de documentos que había dentro. Mecanografiados, preparados profesionalmente. A primera vista, parecían inofensivos, papeleo actualizado, enmiendas de rutina. Sofía siempre había sido hábil para disfrazar el control de conveniencia. Pero a medida que leía, el hoyo en mi estómago se profundizó. Enterrado en la letra pequeña, cuidadosamente oculto bajo un lenguaje genérico sobre optimización del patrimonio y simplificación de la autoridad, había un poder notarial completo. Permanente. Irrevocable. Le daría a Sofía el control legal completo sobre mis finanzas, mi propiedad, mis decisiones médicas. Mi vida entera. Sentí que se me cortaba la respiración mientras el peso de aquello se asentaba en mi pecho. No solo se habían estado posicionando. Estaban listos para tomarlo todo. No más tarde, no algún día. Ahora. Me quedé allí, agarrando las páginas, mis manos temblando ligeramente. No de miedo, sino de la fría revelación de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Sofía no quería esperar a mi fallecimiento natural. Quería el control mientras yo todavía estaba viva. Para borrarme, educadamente, legalmente, sin necesidad de ensuciarse las manos. ¿Y Mateo, mi propio hijo, estaba realmente ciego o solo fingía no ver lo que ella estaba haciendo? De cualquier manera, la respuesta era igual de devastadora. Ya no eran familia. Eran depredadores con rostros familiares. Con cuidado, volví a meter los documentos sin firmar en el sobre. Lo cerré y lo dejé de nuevo en el mostrador como si nada. Dejemos que crean que no me había dado cuenta. Dejemos que piensen que seguía siendo esa misma mujer ingenua, la que confiaba sin cuestionar, la que firmaba lo que le ponían delante, la que sonreía y decía gracias. Pero esa mujer ya no vivía aquí. El investigador privado llegaría más tarde hoy. Mi abogado ya había comenzado a preparar la documentación para congelar todas las autorizaciones conjuntas. Y ahora, con estos documentos, tenía una prueba más, una prueba escrita de su intención. Me senté a la mesa de la cocina mientras el sol entraba por la ventana, calentando mi rostro. Pensaron que esto seguía siendo su juego. Pero olvidaron algo, el silencio no significa debilidad. En el momento en que devolví los documentos sin firmar a su sobre original, algo cambió dentro de mí. Fue extraño lo tranquila que me sentí. Ya no estaba conmocionada. Ni siquiera estaba enfadada. Estaba concentrada y muy lúcida. Pensaron que podían actuar mientras estaban fuera, que me sentaría aquí, indefensa, confundida, abrumada por la jerga legal. Que me sentiría honrada de ser incluida en mi propia eliminación. Pero me subestimaron. Al mediodía, estaba de vuelta en la oficina de Ferrer. Esta vez no me saludó con preocupación, simplemente asintió, sintiendo ya la urgencia escrita en mi rostro. Intentaron colarme esto mientras están fuera de la ciudad. Deslicé el sobre su escritorio. Desdobló los papeles con cuidado, su ceño se tensó mientras leía. Se están volviendo audaces, dijo finalmente. Esto no es solo poco ético, es depredador. Si hubieras firmado esto, Lucía, habrían tenido el derecho legal de vender tu casa, vaciar tus cuentas, incluso internarte en centros de cuidado de su elección. Levantó la vista, esperando que mostrara el pánico que probablemente esperaba. En cambio, le sostuve la mirada. Entonces, movámonos más rápido.
Sonrió, un pequeño destello de respeto brillando en sus ojos. Ya tenemos la mayoría de los documentos preparados. He iniciado la solicitud de reversión de la casa, las congelaciones de las cuentas se están procesando. El investigador privado ha comenzado su auditoría financiera. Pero después de ver esto, hizo un gesto hacia los papeles del poder notarial. Tomaremos medidas aún más agresivas. Me incliné hacia adelante. Bloquea todo. Nadie toca mis cuentas excepto yo. Ni un euro más se mueve sin mi firma. Asintió. También estamos redactando una cláusula de protección para tu patrimonio. Si intentan cualquier forma de coacción legal en el futuro, tendremos una cronología completa de manipulación para contrarrestarlos. Me recliné, respirando más despacio. Mis manos estaban quietas, mis hombros ya no estaban tensos. Por primera vez en meses, quizás años, ya no estaba reaccionando. Estaba construyendo un muro. Uno que ni siquiera verían hasta que se estrellaran contra él. Cuando volví a casa esa tarde, la casa se sentía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Me moví por las habitaciones con nuevos ojos. Estas paredes ya no representaban calidez ni recuerdos compartidos. Eran monumentos a mi generosidad y a su derecho adquirido. Me detuve frente a esa estantería vacía de nuevo, donde solía estar la foto de la inauguración. Esa feliz y mentirosa fotografía. La saqué del cajón y la miré una vez más, observando sus rostros sonrientes. Susurré suavemente al marco, pensasteis que estaba aquí para serviros. Mi pulgar se cernió sobre el rostro de Mateo. Pensaste que nunca diría que no. Luego le di la vuelta a la foto y la deslicé más adentro del cajón. Que se quedara en la oscuridad. 2 días después, sonó mi teléfono. Reconocí el número al instante, mi investigador privado. Contesté al primer timbrazo. Señora Vargas. Su voz era mesurada, pero pude oír el peso bajo sus palabras. Quizás quiera ver lo que he encontrado. Cerré las cortinas antes de hablar, por instinto. Dígame. No perdió el tiempo. Su nuera listó recientemente la propiedad como garantía para una segunda hipoteca. Ya ha comenzado el proceso de preaprobación con un prestamista privado. La documentación se presentó la semana pasada. Me quedé perfectamente quieta. Ya estaban pidiendo préstamos contra la casa que les había regalado en su totalidad, como si fuera intocable, suya para apalancar sin preocuparse por el mundo. ¿Revelaron cómo obtuvieron la propiedad? Pregunté. Lo presentaron como una transferencia familiar clara, dijo secamente. Sin mencionar la manipulación del poder notarial ni la actividad financiera no autorizada vinculada a sus cuentas. De hecho, el prestamista quedó impresionado con su, cito, generoso respaldo familiar. Me mordí con fuerza el interior de la mejilla para no temblar. No solo estaban cogiendo mi dinero. Estaban apostando con él. Estaban acumulando deudas sobre mi generosidad. Deudas que nunca autoricé, riesgos que nunca acepté asumir. Si no hubiera iniciado este proceso cuando lo hice, podría haber vuelto a casa un día para encontrar la casa vendida, mis ahorros vaciados, mis cuentas vacías. Y legalmente, se habrían ido de rositas. ¿Tienen idea de que estás al tanto de esto? Pregunté. No, señora. Por lo que saben, usted sigue sentada tranquilamente en casa. Solté un lento suspiro. Bien. Mantengámoslo así. Colgamos. Me senté en la penumbra de mi salón durante un rato, el suave zumbido de la nevera el único sonido en la casa. Esto ya no era solo una traición. Era un robo en curso. Y, sin embargo, extrañamente, no sentí pánico ni rabia. Solo un frío y agudo sentido de dirección. No fueron cuidadosos porque pensaron que nunca los cuestionaría. Pensaron que seguía siendo la madre que haría cualquier cosa por mantener la paz. No se habían dado cuenta de algo muy simple: cuando una mujer como yo finalmente dice no, ya es demasiado tarde para el otro lado. Me levanté, me alisé la parte delantera de la blusa y miré por la ventana la casa que les había comprado. Y en ese momento de silencio, sonreí. ¿Apostaste con mi regalo, Sofía? Ahora yo apostaré con tu futuro. Esa noche no encendí las luces. Me senté junto a la ventana en silencio, observando cómo las farolas proyectaban largas sombras sobre la acera vacía. El mundo exterior se movía suavemente,
ajeno a la tormenta que se desarrollaba silenciosamente dentro de estas paredes. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba asustada. No estaba confundida. Estaba calculando. Pensaron que me desmoronaría bajo el peso de su traición. Pensaron que sus sonrisas cuidadosas, sus rutinas de solo te estamos ayudando, mamá, me habían dejado sin poder. Pero la verdad era simple, habían construido su castillo de naipes sobre mi confianza, y ahora yo había dejado de contener la respiración. Observé cómo un vecino entraba en su entrada, sus faros iluminando brevemente mi salón. El haz de luz parpadeó sobre el lugar vacío en la repisa de la chimenea donde solía estar la foto familiar. La estantería vacía parecía más limpia ahora, más honesta. Susurré en el aire silencioso, más para mí que para nadie, apostaron con mi regalo. Ahora estoy apostando con su futuro. Se sintió bien decirlo en voz alta. Había pasado años tragándome la incomodidad, convenciéndome de que el amor significaba tolerancia, que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. Pero ser necesitada no es lo mismo que ser amada. Amaban mi dinero, mi utilidad, mi disposición a entregar todo sin hacer preguntas. Pero en el momento en que ya no me necesitaron personalmente, a la madre, a la mujer, me desecharon con una sonrisa. Y ahora estaban lo suficientemente lejos en esa rama como para que no tuviera que empujar, solo tenía que dejar de sostenerla con firmeza. Cerré los ojos e imaginé el rostro de Sofía, la preocupación educada y practicada, la voz dulce y ensayada que usaba cada vez que quería algo. Eres como una segunda madre para mí, Lucía. Mentiras. Nadie intenta borrar a su propia madre. Nadie entierra cuidadosamente la documentación de un poder notarial bajo formularios sin sentido a menos que lo haya estado planeando durante mucho tiempo. Abrí los ojos y me recliné en mi silla, sintiendo mi columna enderezarse. Habían contado con mi silencio, pero mi silencio se había convertido en mi arma. Miré por la ventana un poco más. El aire nocturno, fresco contra el cristal. Era extraño, después de todo lo que habían hecho, no me sentía rota. Me sentía poderosa. Los siguientes días se movieron como un reloj. Sin emoción, sin vacilación. Solo un paso deliberado tras otro. Cada mañana me sentaba en la oficina de Ferrer, flanqueada por él a un lado y el investigador privado al otro. Trabajamos en silencio, eficientemente, casi clínicamente. Cada transacción fue diseccionada, cada retiro rastreado, cada cuenta que Sofía había tocado fue documentada con un cuidado meticuloso. A medida que los archivos se apilaban, mi estómago debería haberse revuelto, pero no lo hizo. Cuanto más profundizábamos, más claro se volvía todo. Sofía no solo había vinculado su tarjeta personal a mis cuentas, había usado mi fondo de jubilación para pagar deudas de tarjetas de crédito personales. Había canalizado dinero a cuentas de inversión privadas vinculadas a su apellido de soltera. Incluso había usado mi nombre para asegurar la preaprobación de la segunda hipoteca que pretendían sacar sobre la casa que les había regalado. Todo mientras me sonreía al otro lado de las mesas de la cena. Todo mientras me llamaba mamá. Ferrer deslizó otra declaración impresa sobre la mesa. Este patrón de engaño hablará por sí mismo en un tribunal, si es necesario. El investigador privado añadió, y el momento encaja demasiado bien. El crucero la tapadera perfecta mientras estos documentos finales se deslizaban bajo tu puerta. Quería que estuvieras legalmente impotente antes de que te dieras cuenta de lo que estaban preparando. Asentí, dejando que los hechos se asentaran como un peso que ya no me pertenecía. Es codicia disfrazada de preocupación, dije en voz baja. No me querían fuera, solo querían el control. Ferrer me miró a los ojos. Y lo habrían tenido, Lucía. Completamente. La mayoría de la gente firma estos documentos sin leer la letra pequeña. Pero no firmé, dije. Mi voz era plana, sólida. No, no lo hiciste, coincidió Ferrer. Y ahora han dejado un rastro lo suficientemente largo como para ahorcarse solos. Trabajamos hasta tarde esa noche. Cuando me fui, el cielo se había oscurecido de nuevo, pero no me sentía cansada. No sentía miedo. Sentía algo más fuerte, impulso. Cuando llegué a casa, caminé por la casa con una mirada diferente. Las cortinas que Sofía había elegido, las costosas lámparas que pagué, las encimeras de mármol en las que insistió en mejorar el año pasado, los armarios de cierre suave que
Tenía que tener porque, según ella, hacían que la casa se sintiera más sofisticada, todo era mío de nuevo. Habían apostado todo a la suposición de que me quedaría callada, que sería demasiado vieja, demasiado dócil, demasiado ansiosa por aferrarme a cualquier migaja de afecto que ofrecieran. Olvidaron quién construyó esta casa. Pasé los dedos suavemente por la encimera de la cocina y susurré, intentasteis borrarme mientras aún respiraba. Ahora os estoy borrando yo mientras todavía fingís sonreír. Mañana era el día en que se presentaría la documentación, se finalizaría la reversión de la casa, se activarían las congelaciones de activos. Y para cuando su crucero volviera al puerto, el mundo que pensaban que era suyo ya habría desaparecido. Y ni siquiera lo sabrían hasta que intentaran volver a entrar en él. Los documentos estaban frente a mí, esperando. Estaba todo aquí, la reversión de la casa, las protecciones de activos, la revocación completa del acceso financiero de Sofía. Cada escapatoria que habían construido para sí mismos había sido cerrada. Cada centímetro de terreno que creían poseer había sido arrancado de debajo de ellos. Todo sin una sola confrontación. Ferrer estaba de pie en silencio en el extremo de la mesa de conferencias. La notaria ajustó su bolígrafo, esperando. Todo lo que quedaba era mi firma. Por un momento, mi mano se cernió sobre la página. No por duda, eso se había ido hacía mucho tiempo, sino por la pura gravedad de lo que este momento significaba. No era solo papeleo legal. Eran años de sacrificio, devoción, amor ciego y sufrimiento silencioso, todo siendo reescrito en tinta negra y gruesa. La notaria levantó la vista, educadamente. Silenciosa, pero expectante. Mi mano no tembló cuando finalmente presioné el bolígrafo contra el papel y firmé mi nombre. Una página, luego otra y otra. Con cada firma me sentía más ligera. Cuando se firmó el último documento, Ferrer recogió las páginas con cuidado, su expresión firme, pero su voz con una tranquila satisfacción. Está hecho, Lucía. Reversión completa ejecutada. La casa es legalmente tuya de nuevo. Cada autorización financiera que tenían ha sido anulada. No pueden tocar nada ahora. Ni tus cuentas, ni tu propiedad, ni siquiera tus servicios públicos. Asentí una vez. Mi voz era tranquila. ¿Y si intentan impugnarlo? Los ojos de Ferrer se afilaron. Tenemos cada pizca de evidencia necesaria. El informe completo del investigador, las transacciones no autorizadas, la documentación coercitiva del poder notarial que deslizaron bajo tu puerta mientras estaban convenientemente fuera de la ciudad. Si lo desafían, se exponen a sí mismos. Solté un lento suspiro. El miedo se había ido. La espera había terminado. Por primera vez en años, mi futuro me pertenecía por completo de nuevo. Al salir al aire fresco de la tarde, me detuve en los escalones del juzgado. Su crucero atracaría en 4 días. 4 días antes de que volvieran, esperando regresar al mundo que controlaban. No tenían idea de que las cerraduras habían cambiado. No tenían idea de que la casa que estaban tan ansiosos por apalancar para obtener deudas ya había sido vendida. Silenciosamente, legalmente e irrevocablemente. Mientras flotaban en un barco creyendo que habían ganado, la venta se había finalizado solo unas horas antes de que yo firmara la reversión. Un comprador limpio, oferta en efectivo, cierre acelerado. El dinero ya estaba seguro en una nueva cuenta, una que no podían tocar, una que ni siquiera sabían que existía. Sonreí mientras el viento se levantaba, fresco contra mi cara. Pensaron que era indefensa. Pensaron que mi silencio significaba rendición. Pero el silencio puede ser poderoso. La mañana que regresaron, yo ya estaba allí. Aparqué a una manzana de distancia, de pie en silencio al otro lado de la calle mientras su coche se detenía. Estaban en casa de su reluciente crucero, bronceados, relajados y completamente inconscientes. Sofía salió primero, con las gafas de sol en lo alto de la cabeza, ladrando órdenes a Mateo mientras él sacaba el equipaje del maletero. Ya estaba hablando de algo sobre la necesidad de programar una cita para la finalización de la segunda hipoteca. Mateo apenas respondió, estaba desplazándose por su teléfono, como de costumbre, distante pero obediente. Luego, ambos se quedaron helados. 2 coches desconocidos estaban aparcados en la entrada. Furgonetas de mudanza. Una pareja joven estaba de pie cerca de la puerta principal, charlando alegremente con el agente inmobiliario.
Crucé la calle lentamente, cada paso medido, sin prisa. Mateo fue el primero en verme. «Mamá». Su voz vaciló entre la confusión y algo más, algo que se arrastraba en sus ojos, miedo. Los ojos de Sofía se entrecerraron. «¿Qué está pasando? ¿Quién es esta gente?». La joven pareja sonrió educadamente y entró con el agente. La puerta principal se cerró detrás de ellos. «Su puerta, ahora». Finalmente hablé. «Ya no necesitaréis preocuparos por gestionar nada para mí». El rostro de Sofía se sonrojó al instante. «¿Qué demonios significa eso?». La voz de Mateo se alzó. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay gente en nuestra casa?». Dejé que el silencio se prolongara, observando cómo su pánico florecía lentamente. «No es vuestra casa», dije con calma. «Ya no». Sofía se abalanzó hacia adelante, su voz subiendo a ese tono agudo en el que siempre caía cuando las cosas no salían como ella quería. «No puedes hacer esto. Estamos en medio de una refinanciación. Tenemos contratos». La interrumpí, metiendo la mano en mi bolso y sacando la gruesa carpeta. «Aquí están los únicos contratos que importan». Le entregué la carpeta a Mateo. Sus manos temblaron al abrirla, hojeando la documentación. Su rostro se quedó sin color mientras leía cada página, la reversión, los documentos de venta, el informe del investigador, copias de las transacciones no autorizadas de Sofía. La prueba de todo. Sofía le arrebató los papeles, hojeando frenéticamente el contenido, su respiración se aceleró. Estaba calculando, buscando escapatorias, cualquier cosa que pudiera torcer. «Nada de esto se sostendrá», espetó. «Estábamos gestionando las cosas para tu beneficio. Te arrepentirás de esto cuando te calmes». Solo estábamos tratando de ayudar. Mantuve mi voz firme. ¿Ayudar? ¿Te refieres a vaciar mis cuentas a mis espaldas? ¿A jugar con deudas vinculadas a una casa que ya ni siquiera poseíais? ¿A falsificar documentos de poder notarial y esperar que los firmara en silencio mientras estabais al otro lado del océano? La mandíbula de Sofía se tensó. Mateo finalmente habló, su voz quebrándose. «Mamá, nosotros no queríamos». Levanté la mano. «Basta». La palabra fue tranquila, firme, final. «No queríais que os pillaran». Ninguno habló. Por primera vez, lo vi claramente en sus rostros. No amor, no remordimiento. Solo miedo. El tipo de miedo que siente la gente cuando se da cuenta de que la persona a la que subestimaron ha estado observando, esperando. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Entonces, por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real. «Apostasteis con mi confianza», dije. «Y perdisteis». El rostro de Sofía se contorsionó en algo feo. Por un momento, pareció un animal acorralado, todavía listo para atacar pero dándose cuenta de que la trampa ya se había cerrado. «No puedes simplemente quitárnoslo todo», gritó. «Construimos esta vida. No tienes derecho a destruirla por unos pocos malentendidos». La respiración de Mateo se hizo superficial, sus manos agarraban la carpeta como si pudiera desaparecer si no la sujetaba con fuerza. Me quedé quieta, mesurada. «Vosotros no construisteis esta vida», respondí en voz baja. «La tomasteis, pieza por pieza, sonrisa por sonrisa. Y pensasteis que os dejaría». La voz de Sofía se quebró por la desesperación ahora. «Tenemos derechos. Somos familia. ¿No puedes simplemente cortarnos así?». Podía sentir el peso de los años detrás de mí, las innumerables veces que me quedé en silencio para mantener la paz, las humillaciones que tragué para serla buena madre, la culpa, el dar, el creer. Pero no hoy. Metí la mano de nuevo en mi bolso y saqué la segunda carpeta, más delgada que la primera, pero más pesada de alguna manera. La sostuve entre nosotros. «Si queréis emprender acciones legales», dije con calma, «esto es a lo que os enfrentaréis». Se la entregué a ella. La arrebató como un perro rabioso que se lanza a por carne. Dentro estaba el paquete completo de pruebas preparado por el investigador y Ferrer, copias de cada retiro no autorizado, cada transferencia, cada archivo fraudulento que Sofía había hecho bajo mi nombre. Cada documento que había deslizado bajo mi puerta mientras me sonreía a la cara.
fraude, abuso financiero de mayores, coacción, falsificación. Sofía hojeó las páginas más rápido ahora, su respiración acelerándose, el color desapareciendo de sus mejillas a medida que la realidad comenzaba a cerrarse a su alrededor. Hablé más suave esta vez, pero con aún más peso. Si siquiera intentas llevarme a los tribunales, Sofía, este archivo se hace público. Cada transacción, cada documento falsificado, cada intento de robar a tu propia suegra. Dejé que las palabras se hundieran como un ancla. Mateo susurró, casi inaudiblemente. Sofía, ¿qué hiciste? Ella le espetó, su voz rompiéndose. No te atrevas a echarme la culpa a mí, Mateo. ¿Te parecía bien cuando el dinero entraba? Pero Mateo solo se quedó allí, con los ojos muy abiertos, los hombros hundiéndose bajo el peso de todo lo que se desmoronaba frente a él. Los observé a ambos con atención. El matrimonio que una vez pareció tan unido en su silenciosa crueldad se estaba resquebrajando rápidamente. Respiré hondo y pronuncié mis últimas palabras. Yo era tu madre, Mateo. Me convertiste en tu objetivo. Su labio tembló, su cabeza se inclinó. Por un breve segundo, vi al niño que solía ser, el niño que una vez me pidió que arreglara su camión de juguete, que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas. Pero ese niño se había ido hacía mucho tiempo. Y yo había terminado de llorarlo. Esto no es venganza, continué, mi voz más suave ahora. Es protección. Por primera vez en años, finalmente me estoy protegiendo a mí misma. Sofía arrojó la carpeta al pavimento, mirándome con desprecio. Crees que has ganado, pero terminarás sola. Sonreí de nuevo. Tranquila, firme. Sola, dije suavemente, es mejor que usada. Luego di media vuelta y me fui. Nunca miré hacia atrás. Conduje a casa lentamente, el motor zumbando suavemente debajo de mí mientras serpenteaba por calles tranquilas, sintiendo cada respiración estabilizarse. El sol se había puesto bajo para cuando llegué a mi modesto edificio de apartamentos. No era grandioso, no era llamativo, pero era mío, totalmente mío. Para cuando cerré la puerta detrás de mí, imaginé la escena que aún se desarrollaba en aquella casa, mi casa, ahora la casa de otra persona, los de la mudanza, la nueva pareja instalándose felizmente en el lugar que Mateo y Sofía una vez creyeron intocable. Y ellos, de pie afuera en esa entrada, rodeados por los restos de sus planes, su casa desaparecida, sus intrigas expuestas, sus ilusiones destrozadas. El teléfono vibró una vez en el mostrador. Un mensaje de texto. Era de Mateo. Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Esto no es lo que yo quería. Por favor. Miré las palabras, frías, vacías. Ni siquiera me había llamado mamá en persona durante meses, pero ahora, despojado de todo, de repente recordaba quién era yo para él. No respondí. Un segundo mensaje siguió en cuestión de minutos. Lo siento, Sofía se dejó llevar. Ella me presionó, ya sabes cómo es. Nunca quise hacerte daño. Casi podía oír su voz en esas palabras, desesperada, buscando, luchando por reescribir la historia ahora que no quedaba nada que robar. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla, pero no escribí nada. Porque finalmente había aprendido. Solo me extrañas ahora que he dicho que no. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y caminé hacia la ventana. La brisa de la tarde traía el débil sonido de niños jugando en algún lugar de la calle. Risas simples y honestas. Detrás de mí, el apartamento estaba silencioso, seguro. Vacío, de la mejor manera. Sin manipulación, sin agendas. Solo paz. Pensaron que no podía vivir sin ellos, pero la verdad es que me estaba asfixiando bajo ellos durante años. Cada sacrificio que hice por Mateo, cada euro, cada hora de mi vida invertida en esa casa, ese matrimonio, esa familia, se había convertido en un arma que usaron contra mí. Y sin embargo, de pie aquí ahora, despojada de todo a lo que una vez me aferré, nunca me había sentido más ligera. Que rabien. Que luchen. Que culpen. No me quedaba nada que darles. Y eso me convertía en la mujer más libre del mundo. Susurré en la habitación vacía, como una oración silenciosa destinada solo a mí, el silencio no significa debilidad. Y finalmente, lo creí.